Mis hermanos, muy buenas noches, Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Ramón Ramos, soy el pastor de la iglesia de Cuautepec, aquí en la alcaldía Gustavo Madero, de Compañerismo Cristiano Nueva Vida. Pues es un privilegio una vez más poder estar en esta tarde-noche aquí dispuestos a predicar la palabra de Dios, deseando con el favor de Dios que prontamente pase todo esto y que podamos estar reunidos y poder estar juntos como hermanos. Va a ser una tremenda bendición. Pues bueno, por lo mientras vamos a aprovechar que tenemos este medio para poder seguir predicando la palabra de Dios. Y es un privilegio para mí en esta noche poder estar ministrando la palabra de Dios. Estamos orando por algunas necesidades que nos han pedido. Dios es bueno. Pues en esta noche vamos a levantar una ofrenda para la obra de Dios. Dios es bueno. Y quisiera empezar con una aclaración. Te he comentado de testimonio que Dios ha mandado a personas a bendecirnos, a nuestra familia, a hermanas de otra congregación, a hermanas también de nuestra propia congregación. Y solamente quiero comentarte que este dinero que estamos pidiendo es el diezmo y la ofrenda, y es para pagar la renta del templo. No es para la manutención de mi esposa y de mi familia, es para la renta del templo. Te comento esto por testimonio porque miramos que Dios se mueve en tiempos de dificultad, que Dios bendice a familias y que ellas están dispuestas también a bendecir. En la semana una hermana me llamó mucho la atención porque esta hermana me llamó por teléfono y me dijo: pastor, quiero ver si puedo ir a su casa para poderle dar los diezmos y las ofrendas que tengo ya ahí guardados, dice, porque no me pertenecen. Son para Dios y yo los aparté. Quiero ver si puedo ir a su casa. Yo no estaba aquí. Estaba mi esposa, recibió a la hermana. Y no solamente eso, sino que trajo un pollo tamaño casi guajolote para que pudiéramos comer. Y es una tremenda bendición. Vuelvo a insistir, no le estoy diciendo para que nos den dinero para nosotros. Es para la obra de Dios. Bueno, pues en esta noche vamos a pasar a la palabra de Dios. Para mí es un privilegio poder predicar la palabra de Dios en esta noche. Les recuerdo que van a estar apareciendo ahí nuestros números de cuenta abajo del video. Si usted es congregante de la iglesia, yo le invito para que sea generoso, para que sea fiel con sus diezmos y ofrendas. Y si Dios tocó su corazón, usted no es congregante de aquí de Cuautepec, también le invito, porque esto es el reino de Dios. No se trata solamente de un pequeño grupo independiente de cristianos. Estamos hablando del reino de Dios. Pues en esta noche vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 33. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás tú también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás tú también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaren de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad?
y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizá se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he aprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. En esta historia, mis hermanos, podemos mirar cómo Dios había planeado destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra por el pecado que había en esas ciudades. Y Dios no le quiso encubrir esto a Abraham, porque él había hecho una grande promesa y no le quiso encubrir esto que haría. Así que le declaró a Abraham. Y fíjate, Dios ya sabía que Lot estaba ahí en Sodoma. Y él le dice, mira, voy a traer destrucción. Entonces Abraham se acuerda de que su sobrino y su familia están ahí. Y él empieza a hablar con Dios, empieza a argumentar. Él empieza a tratar de convencer a Dios y finalmente haya gracia delante de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que su sobrino Lot y su familia pudieron salir a salvo de aquel lugar. En esta noche voy a predicar este sermón que por título lleva Buscando la gracia de Dios. Ayuda a morar en esta noche para que Dios me unja con su Espíritu Santo, que no sea palabra de hombre, sino que Dios use mi vida para poder ministrar su palabra en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios, en esta hora rogamos por tu Santo Espíritu, que es poder, Señor, que seas tú usando mi vida, Señor, Dios, tocando cada corazón, Señor. Yo te ruego que unjas mis labios, mi mente, Señor, y mis labios, Señor, para predicar tu palabra. Y te ruego que seas tú, Señor, bendiciéndonos en esta noche. Te damos gracias. En el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Buscando la gracia de Dios es el título de este sermón. Cuando oramos, mis hermanos, nosotros estamos creyendo que estamos buscando el favor de Dios, estamos buscando el rostro de Dios. Pero ¿cómo es que oramos tú y yo? ¿Estamos buscando hallar su gracia? ¿Podemos tocar el corazón de Dios? ¿O solamente usamos vanas repeticiones como nos dice la palabra? Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que quiera enaltecerse será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podemos mirar, mis hermanos, que Abraham habló con Dios, se humilló y él empezó a tratar de hallar la gracia delante de Dios. Mis hermanos, Abraham podía haber sido directo con Dios, está hablando directamente con Dios y él podía haber sido directo y decirle, Señor, ¿sabes qué? No muevas tu mano todavía, mi sobrino y su familia están en ese lugar, por favor no los destruyas. Pero no, Abraham se humilló delante de Dios y buscó la gracia de Dios.
Dice nuestro texto, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham dijo, Señor, yo no soy nada, y ya te he empezado a hablar. Él se humilló delante de Dios, buscando la gracia de Dios. No se enoje ahora mi Señor si hablares solamente una vez. Podemos mirar en nuestro texto que Abraham no habló solamente una vez, sino que él estaba tratando de buscar la gracia de Dios, cómo poder expresarle que su sobrino y su familia estaban en aquel lugar. Qué triste imaginar, mis hermanos, que como ese fariseo que dice la palabra de Dios que hablaba consigo mismo, no estaba hablando con Dios, sino hablaba consigo mismo. Qué triste sería pensar que cuando oramos estamos hablando para nosotros mismos y que Dios ni siquiera nos está escuchando. El fariseo estaba puesto en pie, declarando para que todos lo vieran con sus virtudes arrogantes. Aunque daba gracias de todo, gracias Señor porque yo no soy adúltero, gracias Señor porque yo no soy ratero, gracias Señor porque yo no soy un fornicario. No halló la gracia delante de Dios porque dice la palabra muy claramente que hablaba consigo mismo, no estaba hablando con Dios. Por eso es muy importante, mis hermanos, poder analizar cómo es que hablamos con Dios. Hay un pastor de nuestro compañerismo que dice que él le hace ojitos a Dios para buscar su gracia. Yo no sé si esto funciona o no, ¿verdad? Pero él dice que le hace ojitos al pastor. En una ocasión escuché a otro pastor de nuestras iglesias que este pastor algunas veces empezaba su oración o dirigía su oración dirigiéndose, valga la redundancia, al Padre Celestial, yo te pido por favor. Había veces que en su oración él decía Dios Todopoderoso. Él ocupaba diferentes maneras para poderse dirigir a Dios, para poder buscar de su gracia. Podemos mirar en el texto que acabamos de leer, cómo el publicano, fíjate, con unas cuantas palabras no hizo tanta alegoría exaltando su persona, sino que con unas cuantas palabras y la acción de golpear su pecho, bajar su rostro y decir, Señor, haz lo que es propicio en mi vida. Dice la palabra que este publicano descendió justificado. Es importante, mis hermanos, cuando estamos orando, poder considerar cómo estamos orando. Tratar de buscar la gracia, el favor de Dios. Tratar de explicarle a Dios por qué es que necesitamos las cosas. Abraham, mis hermanos, buscó argumentos para poder convencer a Dios para que detuviera su mano poderosa sobre aquellas ciudades, sobre Sodoma y sobre Gomorra. En nuestro texto dice la palabra de Dios, ¿y destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjate, podemos mirar cómo Abraham estaba diciendo que solamente una vez iba a hablar, y cómo él empieza a intercambiar con Dios y trata de justificar para que Dios no destruya aquellas ciudades porque allí estaba su sobrino y su familia. Él está tratando de buscar un argumento para que Dios pueda ayudarlo. Tal pareciera que Abraham conocía perfectamente a Dios porque fue persuasivo, trató de meterse ahí con Dios. Y le dijo, Señor, tú no destruirías aquella ciudad si hubiera 50 justos. Señor, ¿y si faltaran 5? ¿Y si nada más hubiera 30? Señor, perdón. ¿Y si hubiera 20 nada más? Señor, es la última vez que hablo. ¿Y si hubiera 10 la destruirías?
Abraham empezó a buscar la manera para poder argumentar, para poder hallar la gracia delante de Dios. Cuando oramos, mis hermanos, ¿qué razones estamos poniendo para poder hallar gracia delante de los ojos de Dios? Señor, yo te pido por favor que me des finanzas, que me hagas millonario. ¿Cuáles serían los argumentos? Señor, yo te pido que sanes mi cuerpo, que quites esta enfermedad. ¿Cuáles serían los argumentos? ¿Para qué quieres eso? Señor, mira, de todos los millones que tú me des, solamente me voy a quedar con 10,000 pesos mensuales y todos los millones van a ser para ti, para que tu reino sea ensanchado. Señor, si tú sanas mi cuerpo, yo voy a testificar de tu palabra, de tu poder, Señor. A todas las personas les voy a hablar de tu Hijo Jesucristo. Tener argumentos para hablar con Dios, para poder hallar su gracia. En Éxodo capítulo 32, versículo 9 al 12. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que me encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. También Moisés tuvo argumentos. Halló gracia delante de los ojos de Dios, porque Dios no destruyó a su pueblo. Dios se había fastidiado, lo encendieron en ira. Dice, es un pueblo de dura cerviz, es orgulloso. Y estaba decidido a destruir el pueblo, pero Moisés halló gracia delante de Dios. Y le dijo: Señor, no puedes hacer eso. Van a decir los egipcios que tú los sacaste con mano poderosa y después los destruiste. No hagas eso, Señor. Mira, Moisés encontró un argumento perfecto: guardar el nombre de Dios. Moisés no quería que el nombre de Dios fuera criticado por los egipcios. Y le dio un argumento perfecto. Tú tienes un argumento para tu necesidad. ¿Has tratado de hallar gracia delante de los ojos de Dios? Tenemos que buscar, mis hermanos, alguna razón la cual pudiera convencer a Dios para que Él pudiera bendecirnos. Dice la Biblia: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Dios ya sabía que Lot y su familia estaban en Sodoma. Por eso no quería encubrirle a Abraham. Él ya conocía su necesidad. Dios ya sabe lo que tú necesitas. Pero estás buscando gracia para poder hablar con Dios. ¿Estás buscando algún argumento que realmente pueda convencer a Dios? Así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Moisés. Señor, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los egipcios de ti, que sacaste a tu pueblo con mano dura y después los mataste? O como Moisés: Señor, tú eres justo y tú no harías eso por tu justicia. Ellos encontraron un argumento y eso les hizo valer y hallaron gracia delante de Dios. No necesitas declarar lo que Dios ya conoce. Lo que necesitas es hallar gracia para decírselo. El significado de la palabra gracia, según el diccionario, es el término que se ocupa en latín, que quiere decir gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. No es algo que merecemos. Dios nos da favor, es benevolente, es bueno con nosotros, pero no es algo que merezcamos. Por eso buscamos la gracia de Dios. Si no, nos podríamos presentar delante de Él: a ver, Dios, yo me lo merezco, soy un buen hijo, me porto bien, no peco, así como lo estaba haciendo aquel fariseo. Se supone que aquel fariseo hacía todo eso
y Dios no lo estaba escuchando. Cuando tú y yo recibimos la gracia de Dios es algo que no merecemos. Abraham halló gracia delante de Dios y su sobrino Lot y su familia fueron puestos a salvo. Podemos pensar un poquito en el texto que en aquella ciudad no había ni 50, ni 45, ni 40, ni 30, ni 10 justos. Podemos entenderlo porque el juicio vino sobre aquellas ciudades, pero Dios tuvo misericordia y Lot y su familia salieron. Y ni aún mismo ellos que salieron eran justos, porque dice la palabra que la mujer de Lot volteó y se convirtió en estatua de sal. Lot y sus hijas se pusieron a salvo, pero pensando que ya no iba a haber hombres, y según la costumbre de ellos, emborracharon a su padre y se acostaron las dos hijas con él. Podemos mirar que no había justicia. Y aún así Abraham halló gracia delante de Dios y Lot y su familia pudieron salir a salvo. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Abraham estaba clamando, Señor, y si hubiera 50 justos, y si hubiera 45, si hubiera 40, 30, 20, 10. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo que peque sobre la tierra. No había justo en aquel lugar, pero Abraham halló gracia delante de Dios y Dios concedió la petición que él tenía. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que nos acerquemos confiadamente. Podemos mirar cómo Abraham, cómo Moisés se acercaron delante de Dios. Señor, no hagas tal cosa, porque la gente va a hablar de ti. Van a creer que eres un Dios perverso. No lo hagas. Señor, tú eres un Dios justo. Ellos se acercaron confiando a Dios. Y dice la palabra que hallaron oportuno socorro. Hallaron la gracia de Dios. Y Dios los ayudó. Recuerda que Dios nos bendice no porque lo merecemos, sino por su gracia, por su benevolencia, por su misericordia. No es algo que merecemos, solamente es por la gracia de Dios. ¿Sabe? Cuando algún hermano me pide que oremos por alguna necesidad, ya sea verbalmente o por texto, yo normalmente les digo siempre, mis hermanos, vamos a orar, Dios es bueno. Claro, porque la gracia de Dios es lo que nos ayuda. No es porque lo merecemos, es por la gracia de Dios. Así que cuando oremos, mis hermanos, tratemos de buscar argumentos, tratemos de buscar la gracia de Dios para que Dios se pueda mover en nuestra necesidad. En esta noche quiero concluir. La gracia de Dios es inmerecida. Por eso cuando nos acercamos debemos hacerlo confiadamente, buscando hallar su gracia mediante la oración. No de una forma presuntuosa como el fariseo, sino con humildad, como el publicano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta noche quiero pedir de favor todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios. Ahí en tu lugar donde estás, te quiero pedir de favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro por reverencia a Dios. Dios, en esta noche quiero hablar a tu vida. Quizás nunca has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hoy en esta noche, tú reconoces que vives en pecado y que si en esta noche Dios pidiera cuentas de tu alma, seguramente pasarías la eternidad en el infierno. Pero hoy Dios está hablando a las puertas de tu corazón. Dios quiere que tu vida, que tu destino cambie. ¿Nunca has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de su gloria. Pero también la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que
que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo se entregó en una cruz en el Calvario, derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran perdonados, y Él recibió el pago de nuestros pecados. ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador para que tus pecados sean limpiados con tu sangre? Te voy a pedir, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he pecado y hoy quiero arrepentirme del pecado y de la maldad en la que vivo. Quiero pedirte que me perdones, que entres en mi corazón y que guíes cada paso de mi vida. Yo te ruego porque escribas mi nombre en el libro de la vida y que así un día pueda estar en la eternidad contigo. Yo te doy gracias por mi salvación, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues en esta noche quiero agradecer tu atención a la palabra de Dios. Te mandamos un fuerte abrazo, mi familia y yo, te mandamos muchos saludos. Esperemos que pronto Dios nos ayude, que podamos estarnos reuniendo ya en nuestro templo. Si tú no conoces de la palabra de Dios, hoy es la primera vez que haces esta oración, nos gustaría que nos escribieras en los comentarios. Quizás a lo mejor cerca de donde tú vives hay alguna de nuestras iglesias. Tenemos 350 iglesias en toda la República Mexicana y como 2000 más en todo el mundo. Si Dios tocó tu corazón y quieres saber si hay alguna iglesia cerca de ti, nos puedes escribir. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, también nos puedes escribir. En esta noche te doy gracias por tu atención a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.